Doctor, muchas gracias, sobre todo por darnos el tiempo, porque me imagino que los pediatras de La Laguna ahorita están vueltos locos. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? ¿Por qué estamos viendo tanta recurrencia de enfermedades respiratorias? Javier, oye, gracias por este tiempo y no son los pediatras de La Laguna, yo creo que todo el hemisferio norte. Acabo de hablar con amigos de Chiapas, y están igual, y en Oaxaca y en todos lados. Mira, la cosa es pues relativamente fácil de explicar. Los niños que más están enfermando son los menores de 4 años. Estamos hablando básicamente de niños que nacieron y ahorita tienen 2 o 3 años de edad en la época de COVID, o que se metieron al COVID al año, 2 años de edad. Entonces, si tú te acuerdas de tus hijas, preciosas hijas, los primeros 4 años de vida es cuando se enferman más, porque tienen que adquirir todas las defensas que hay de los bichos que adquieren en la escuela, en la casa, en todos lados. Entonces estos niños no adquirieron defensas porque estuvieron 2 años encerrados. De hecho, en la época de COVID, los pediatras tuvimos poco trabajo presencial porque los niños no se enfermaban. O sea, obviamente había partos y todo esto, y nuestro trabajo pues era responder las angustias de los papás, aconsejarlos, ver todo lo demás. Entonces se acaba o disminuye el COVID, los niños que no tenían defensas regresan a la escuela, se quitan el cubrebocas, y obviamente pues los virus compiten entre sí. El COVID baja y se sube todos aquellos que estaban antes, que es influenza, sincitial respiratorio, rinovirus, adenovirus, manos, pie, boca, es decir, todo lo que siempre hemos tenido previamente. La diferencia es que pues estos niños que no tenían defensas para ellos van a tener un curso rápido e intensivo de infecciones que debieron haber tenido a lo largo de 2 años, en 6 meses. Cada 15 días están enfermando de cosas diferentes. Ahorita hemos detectado ya más o menos unos 6, 7 virus circulando al mismo tiempo, aparte de bacterias y de alergias, que además ha sido una temporada especialmente difícil de alergias, ¿no? Entonces, bueno, pues es la tormenta perfecta. Por eso los pediatras ahorita tenemos más trabajo, mucho más trabajo que en la época de COVID. Sí, bueno, parece que se nos vino todo encima y también no nada más en los niños más chicos, que en la pandemia pues estuvieron, como usted dice, no estuvieron desarrollando tantas defensas, sino también estamos viendo en niños mayores, incluso en los adultos, que digamos por el uso del cubrebocas y por las precauciones de higiene, pues nuestro Claro, cuerpo también andaba fuera de condición en cuanto a exactamente. enfrentarse a los virus. Así es, pero fíjate, por ejemplo, de influenza, los casos de influenza se están dando en niños, sobre todo de época preescolar, escolar y adolescentes. Los que tuvimos influenza de los años pasados, como que estamos parcialmente protegidos. Por ejemplo, sí estamos viendo influenza en adultos y personas de la tercera edad, pero no tanta ni tan grave, ¿eh? O sea, como que es un fenómeno realmente de gente que no se, de niños o de grupos de edades que no se habían enfrentado a esto, ¿no? El sincitial respiratorio, que es el que ahorita está más en bebés, pues es un virus que, además, fuera de tiempo, ¿no? Porque influenza, tú acuerdas tú en La Laguna, pues esto se daba en marzo y abril, y ahorita empezó en noviembre, fines de octubre, principios de noviembre. El sincitial respiratorio, que usualmente lo veíamos pues diciembre, enero, febrero, lo tenemos desde septiembre, octubre, con una intensidad inusual. Eso le Inusual. quería preguntar, ¿por qué la intensidad inusual? Porque por lo que he leído es un virus que está presente, que normalmente no le pegaba mucho a los niños justamente por la construcción de esta inmunidad, pero parece que ahorita está provocando cuadros más graves o más fuertes, por lo No, menos. fíjate, no es que no le pegaba a los niños. Lo que pasa es que antes tenías cuadros de septiembre a marzo y así como que lo ibas, ¿cómo se dice? Craneando, ¿no? O sea, tenías Dosificando. casos dosificando, y ahorita lo que está ocurriendo es que estos niños que están inocentes desde el punto de vista inmunológico, pues están enfrentando a un virus que es un virus fuerte, en el sentido que desarrolla fiebre, dificultad respiratoria, sibilancia. Son 7 días en los niños se ven mal. Pero por otro lado, a diferencia de Estados Unidos, que en donde tienen ellos los hospitales llenos, por alguna razón, no sé si es por nuestra raza, porque de una u otra manera
algo está ocurriendo aquí. Sí son muchos, o sea, el número de casos es altísimo, pero no todos están en hospitales y afortunadamente no estamos teniendo tanta mortalidad como en otros lados. ¿Sí? Ha estado comentando también lo que pudiera ser, no necesariamente una escasez de medicamentos, pero sí una falta de medicamentos en las farmacias por acaparamiento de gente que a lo mejor no los necesita. ¿Cuáles son aquí las recomendaciones que usted le daría a los padres de familia, sobre todo para no apanicarse? Es una tormenta perfecta. Primero, porque no hay insumos, o sea, realmente faltan muchas cosas, o sea, esto viene desde antes. La segunda es, se está demandando mucho, y la tercera es, efectivamente, hay familias que están acaparando antitérmicos, antivirales y todo. Entonces la recomendación es que tenemos que ser solidarios, porque además esto es de bebés, no es de adultos. Entonces, no tiene caso que tengamos en casa medicinas que a lo mejor no vamos a utilizar y que realmente se usan por las personas o los niños que la necesitan. Entonces, pues esto es básicamente ser solidarios y no apanicarse. Porque voy a decirte algo, o sea, finalmente son virus que siempre han existido y que los niños van a hacer defensas. Nada más lo que los papás tienen que tener es un poco de paciencia, porque sí se van a enfermar cada 15 días. Como yo les digo a las familias, ustedes no tienen mala suerte, son todos los niños los que están enfermos, y los veo ahora, y prepárese porque lo voy a ver en 2 semanas y en 4 semanas nuevamente. ¿Por qué? Porque las cosas así son, ¿no? Entonces, la primera recomendación es no acaparen, no tiene caso. La segunda de ellas es, vamos a ser lógicos en esto. Los contagios son en las escuelas y en las reuniones de la tarde. La escuela es prioritaria. O sea, hay familias que tienen que mandar a sus hijos a la escuela, al kinder, al preescolar, a la guardería. Y esto no lo evitamos. Entonces, bueno, ¿qué te parece? Sí, ¿o qué les parece? Si empezamos a disminuir el número de contactos y de fiestas no necesarias. Por ejemplo, olvidarnos de las peregrinaciones, de las posadas, de las piñatas, de las reuniones y todo esto. Ya tendremos tiempo, el año entrante esto va a bajar tarde o temprano. Entonces ahorita es tiempo de, si van a la guardería y se enferman a cada rato, bueno, pues denle vacaciones, un mes, una cosa así, sí se puede, y si no, ni modo. Y la otra es, en la tarde vamos a guardarnos, y esto sí, sobre todo para los extremos de la edad, menores de 4 años, mayores de 60, 70 años, sobre todo aquellas personas con alto riesgo por enfermedades previas, ¿no? O sea, disminuir, digamos, las oportunidades en las que un niño pudiera estar expuesto a los virus. Y vamos, también es desde el punto de vista de empezar a detectar los síntomas, digamos que cuáles son las recomendaciones en cuanto a qué es lo que se puede atender en casa y cuándo ya es necesario tener una visita al pediatra, porque pues ya me imagino cómo están sus consultorios. Es una excelente pregunta. Mira, la diferencia está en que sea un cuadro leve en donde nada más hay tos, un pequeño catarro, que eso puede tratarse en casa o hablando con el doctor. Y la otra de ellas es, pues, si es un cuadro severo, fiebre alta, dificultad para respirar, eso tiene que tratarse. La comunidad tiene que saber que esta es una época de muy alta demanda de consultas y que posiblemente los pediatras no podamos contestar luego, de que las citas se van a dar pues retrasadas, prolongadas, a lo mejor hay que citarlos para el día siguiente. No hay que llenar los servicios de urgencias por cosas innecesarias. En mi blog yo he dicho muchas veces que la fiebre, en la inmensa mayoría de los casos, 1, no es urgencia. 2, la fiebre tarda en bajar 2-3 horas después de medicina, no es inmediato. Y la tercera de ellas es que fiebre es 38 grados centígrados, porque ahora la moda está de que todas las mamás por arriba de 37 quieren bajarle la fiebre, la temperatura a fuerza con medicinas fuertes, y esto no tiene por qué ser, ¿no? Y obviamente una fiebre que tiene más de 4 o 5 días tiene que atenderse urgentemente. Creo que este era uno de los efectos que no se habían previsto de la pandemia. Y obviamente cuando estábamos metidos en el remolino de la pandemia nadie estaba pensando, bueno, pues qué es lo que va a pasar cuando salgamos de esto. Supongo que también este tipo de tormentas eventualmente van a tener algún efecto un poco más adelante en la constitución, en los cuerpos de los niños. Desde luego, ¿cómo? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que estos son cuadros por los cuales los niños tienen que pasar. O sea, un niño tiene que tener su enfermedad de manos, pie, boca, su bronquiolitis, la influenza, ya sea leve si está vacunado o la influenza, el rinovirus, el adenovirus, el virus del vómito, todos los tuvimos, ¿sí? Simple y sencillamente
los teníamos en un espacio de tiempo pues mucho más prolongado, y ahorita estos niños lo están teniendo seguidos, ¿no? Lo peor que puede pasar es que una persona diga, yo aíslo a mi hijo totalmente, me encierro en la casa, porque esos niños tarde o temprano se van a enfrentar. O sea, entonces esto es así, ¿qué te podría decir? Es un balance entre que no se me enferme mucho, pero tampoco estar obsesivamente diciendo pues que no se enferme y se quede en casa. Como yo les digo, todos salgan, salgan a hacer ejercicio, lleven a sus hijos, vístanlos bien, pero no tienen por qué encerrarse. Obviamente salir al exterior es bueno para todo el mundo. Lo que no se vale es que vayas a una fiesta a las 9 de la noche con un niño a un lugar encerrado donde hay 50 niños y luego la tía, la prima, la comadre dándole besos a enfermos. O sea, eso es ilógico en esta temporada, porque así ocurre. De hecho, hoy me acaba de pasar, ¿no? Oye, 39.5 de temperatura. Oye, ¿y qué pasó? No, es que fíjate que el sábado la vio la tía abuela y me la pidió y estaba tosiendo y le tosió enfrente. Oye, pues no se vale, ¿verdad? O sea, y la gente tiene que entender, y aunque se sientan, o sea, ahorita no son los tiempos normales. O sea, tenemos que ser lógicos y conscientes de este tipo de cosas. Pero bueno, ¿no? Ya a lo mejor ya estamos un poquito desesperados por tener una Navidad y unas posadas un poquito más normales que nadie anticipó que se nos iba a venir esto encima. De acuerdo, y a lo mejor lo podremos tener, pero con menos gente. Fíjate, el COVID, en una inmensa mayoría, pues no le pegó a los niños, ¿no? Exacto. Pero esto sí le está pegando. Entonces, bueno, pues, como les digo a mis pacientes, esto es lo que hay. O sea, nadie lo pidió, aquí estamos y hay que responder conforme. O sea, rasgarnos las vestiduras no tiene caso, mejor vamos a actuar en consecuencia con lo que estamos viendo. Ahora, por otro lado, la influenza, tenemos vacuna, tenemos tratamiento, tenemos pruebas rápidas. O sea, las cosas cambian mucho, ya ahorita es mucho más fácil el diagnóstico, el sistema respiratorio, tenemos una prueba que en hora y media lo sabemos, tenemos nebulizadores, ¿sí me explico? O sea, estamos con mucho más armas ahorita de lo que estábamos hace 20 o 30 años para tratar a los niños. Y bueno, eventualmente pasará, ¿no? Que esto también es importante. Y eventualmente va a pasar. Que nosotros los pediatras somos los primeros interesados en que ya pase, porque digo ya, sí, es muy otra cosa. Y la otra cosa es una súplica a la comunidad: consientan a sus pediatras. O sea, es bien importante que sepan, no únicamente pediatras, médicos familiares, todos los médicos que se dedican a la atención de los niños, estamos muy cansados, ¿sí? Entonces, eso de estar hablando a las 3 de la mañana para preguntar cosas que se pueden resolver a las 11 de la mañana, lo único que hacen es que el pediatra al día siguiente no está descansado y no va a diagnosticar bien. Y si te das cuenta, no en esta ciudad, sino en muchas ciudades, la fuerza laboral de pediatras va disminuyendo. O sea, no hay pediatras jóvenes, no se está supliendo lo que se necesita para la atención, y ese es un fenómeno que se va a ver mucho en el futuro. Entonces, la gente tiene que entender que ahorita los pediatras, los médicos familiares, son soldados que necesitan descanso para poder atender bien. Entonces, la comunidad debe tranquilizarse en eso. De veras, no porque yo sea pediatra, o sea, no hablo por mí, hablo por la comunidad, ya hablo porque yo estoy en contacto con mis colegas, ya hablamos nosotros y estamos cansados, ¿sí? Pues sí, me imagino, ya es una temporada larga, doctor, pero le agradecemos mucho sobre todo estas recomendaciones y que nos ponga en perspectiva todo esto que está pasando. Muchas gracias. Javier, siempre es un gusto y un honor hablar contigo. Igualmente, gracias.